Dice la palabra así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Señor, te pedimos que bendigas grandemente este estudio, Padre eterno. Bendigas tu palabra, Señor. Necesitamos de ti. Asimismo, Padre eterno, te volvemos a pedir, Señor, por Elsa Angelina Rodríguez, por Emanuel Alejandro Rodríguez Cepeda, por Cristóbal Barroso Castellón, por Juan Horacio Sánchez Domínguez, por Fernando, por Marco, por Sony Ruiz Guido. Te pedimos por Yuridia Garrido Orduño y también por Raúl Capetillo Barroso, Señor. Asimismo, te pedimos por todos los que están escuchando en este momento este mensaje y los que se conectarán más adelante. Te rogamos también bendigas a Reina Liliana Fernández Lima, Señor. La sigas bendiciendo, la sigas guardando, le sigas dando sabiduría, Dios Santo. Para la gloria tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ayer hablábamos sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Ciertamente de todos los mensajes, el de la cruz es, si no de los más, es el más importante de toda la escritura, porque nos habla del sacrificio del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de la promesa del sacrificio del Señor Jesucristo. Y en ese momento es lo que habían profetizado muchos siervos de Dios y es el cumplimiento para que podamos ser salvos. Cuando el Señor Jesucristo mencionó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, acontecieron algunos sucesos que siguieron inmediatamente a ese hecho. Número 1, el velo se rasgó en dos y la tierra tembló. El que el velo se haya rasgado en dos, ayer hablábamos de que los sacrificios no eran suficientes, el sacrificar animales, corderos, porque cubría los pecados de las personas, pero no lograba quitarles el pecado a las personas. Las personas mantenían ese pecado, pero solamente los tapaban temporalmente. En este momento, cuando se rasga el velo, era en el lugar del templo donde se llevaban a cabo los sacrificios, no más sacrificios. Se rasgó el velo, ya no más sacrificios. Todo quedó cumplido con el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, menciona la Escritura que los sepulcros se abrieron y con esos sepulcros salieron algunos santos que estaban considerados que habían sido hombres justos del Antiguo Testamento. No menciona cuáles fueron esos hombres santos, pero salieron y se le aparecieron a varias personas. Esto tuvo que haber sido algo sumamente sorprendente. Muere el Señor, tiembla la tierra y se abren sepulcros con personas resucitadas para dar testimonio. Número 3, el centurión exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Número 4, la confesión de la multitud. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 48, menciona que todas las personas que observaban ese espectáculo, cuando vieron todo lo que había acontecido, se rasgaron sus vestiduras, se golpeaban el pecho y lloraban, viendo que realmente habían crucificado al Hijo del Dios viviente. Número 5, menciona a Juan Apóstol en el capítulo 19, del 31 al 32, que como ya se acercaba la fiesta de la Pascua, quebraron las piernas de los 2 ladrones. El proceso de crucifixión, cuando no morían las personas pasadas las 6 horas, les quebraban las piernas con un mazo,
recuerden que estaban clavadas a la cruz, les pegaban a las piernas, se las quebraban y la persona quedaba colgada y eso le impedía respirar y morían rápidamente asfixiados. Le quiebran las piernas a los dos ladrones, sin embargo, cuando van a quebrarle las piernas al Señor, no fue necesario porque él ya había fallecido. Y se cumple la profecía de que Moisés había dicho que el cordero que escogieran para inmolarlo y ofrecerlo en la Pascua, para la reconciliación del pueblo para con el Padre, tenía que ser sin defecto y no se le tenía que quebrar ni un solo hueso. Cuando a Cristo van a quebrarle las piernas para acelerar su muerte, ya no es necesario porque él ya había fallecido. Perforan su costado y sale agua de ese costado. La ciencia médica menciona que el Señor Jesús posiblemente murió de un infarto que genera que una parte del corazón se rompe y se fusiona el agua con la sangre. Ahora bien, el panorama de todo esto, número 7, la sepultura fue asegurada con un sello y una guardia. Una guardia equivalía a 30 soldados romanos, que cada soldado romano estaba entrenado para defender de 3 a 5 metros a la redonda, cada soldado romano. Los fariseos, preocupados de que los discípulos robaran el cuerpo, fueron con Pilato y él asignó una guardia para cuidar el sepulcro donde estaba el Señor Jesucristo. Aparte, le pusieron un sello real, fundían lo que hoy conocemos como cera y ponían el anillo real para que nadie rompiera ese sello. Ahora bien, había un panorama trágico en todo esto. Jesús está muerto. Los discípulos que lo siguieron durante 3 años y medio, que creían en él como el Mesías, como el Salvador de Israel, ahora, como dice la Escritura, se sentían como ovejas sin pastor. Ellos estaban desconcertados. Aquel que era el Salvador de Israel, aquel que habían visto hacer milagros, aquel que realmente creían que era el Hijo de Dios, que era el Cristo, cuando el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te reveló quién soy. Él nunca negó que él era el Cristo. De hecho, a la mujer samaritana, cuando ella le dijo al Señor, estamos esperando al Mesías, él dijo, yo soy. En este panorama trágico donde los 11 discípulos que quedaban, recuerden que Judas Iscariote ya se había suicidado, estaban dispersos, desconsolados. Y por otra parte, aquel que se decía fiel hasta la muerte, esto es el apóstol Pedro, lloraba en solitario su fracaso, humillado y observando que no era tan valiente como él creía que era, puesto que horas antes a que el Señor fuera apresado, él le dijo, yo iré contigo hasta la muerte. El Señor le advirtió, me negarás 3 veces. Él lloraba desconsolado, arrepentido, veía su fracaso. Pero no solamente Pedro podríamos decir que traicionó al Señor, porque cuando el Señor fue preso, los demás huyeron, los dejaron. El único que se acercó mientras él estaba en la cruz fue el discípulo amado, Juan apóstol. Pero de ahí en fuera, los 11 apóstoles huyeron y dejaron solo al Señor. Imagínese usted un panorama donde se encuentra con su mejor grupo de amigos y lo detienen por un crimen que usted no cometió y sus amigos en vez de defenderlo huyen y lo dejan solo. Y tienen el temor sus amigos de que lo relacionen con usted porque también lo pueden condenar. Entonces, de una manera tácita, los otros discípulos, los otros 10, también hicieron lo que Pedro hizo, solamente que Pedro lo negó en palabra, los demás lo negaron en acción. Asimismo, María, la madre del Señor, posiblemente también estaba pensando, ¿qué sucedió?
yo vi al ángel que me anunció que concebiría al Salvador. Y en los evangelios hablan de cuando ella concibió en su virginidad al Señor Jesucristo y cuando nació, aparecieron multitudes de ángeles que dieron testimonio a unos pastores de que había nacido el Salvador. Cuando fueron a ver el nacimiento del Señor, los pastores le dijeron a María y a José, se nos aparecieron multitudes de ángeles en los cielos que nos dijeron, ha nacido el Salvador y está en tal lado. Asimismo, cuando llegaron los sabios de Babilonia a recibir al Señor, que en la tradición se le conoce como los Reyes Magos. Después, cuando presentaron a Jesús para ser circuncidado al 8º día, y ese hombre que estaba en el templo, llamado Simeón, que tomó al Señor, lo levantó en sus brazos y dijo, ahora sí, Señor, despides a tu siervo en paz, porque tu Espíritu Santo me había dicho que no partiría de este mundo hasta que pudiera ver al Salvador, que era Jesús. Asimismo, una profetisa llamada Ana habló sobre que ese bebé era el Salvador y menciona la historia que cuando le daban testimonio a María y a José de que él era el Salvador, María guardaba todas esas cosas en su corazón. Esto nos enseña de que a pesar de que ella haya visto un ángel, ella se haya embarazado siendo virgen, necesitaba que constantemente el Padre le diera testimonio del milagro que estaba en su vida. ¿Por qué? Porque humanamente luchamos con algo que es la falta de fe. Luchamos con algo que es la incredulidad. Y eso nos lo demuestra también el tiempo de los hebreos en el desierto, cuando ellos observaron multitud de milagros, pero cuando se suscitaba un conflicto, un problema mayor, ellos se olvidaban de los milagros que había hecho el Señor en Egipto, que había abierto el mar rojo, que pasaron como por tierra seca, que salió agua de la peña. Se olvidaban de todo eso. Asimismo, ella necesitaba que le dieran testimonio de ese milagro tan grande. Pero no solo ella, sino también tenemos a Lázaro, aquel que había sido resucitado después de 3 días, que las hermanas de Lázaro le dijeron, Señor, no abras el sepulcro, porque ya tiene más de 3 días y debe de oler mal. Y el Señor mencionó, Lázaro, sal fuera. Y menciona la historia que inclusive todavía salió con las vendas que preparaban los muertos en aquel tiempo. ¿Qué habrá pensado Lázaro? Menciona la historia que muchas personas iban de provincias a ver al resucitado. ¿Qué habrá pensado Bartimeo cuando Bartimeo le rogó al Señor? Él era un mendigo, le rogó al Señor que lo bendijera para recobrar la vista. Pero no solamente Bartimeo, sino había otra persona que se le conocía como el ciego de nacimiento, que se acercó al Señor, el Señor tomó lodo, lo untó en sus ojos y pudo ver. En lo personal pienso que la historia menciona que la humanidad fue creada del polvo. En lo personal creo que a lo mejor con ese barro el Señor le formó los ojos. Otro también, el paralítico de Betsaida, que estuvo durante 38 años postrado, esperando a ser sanado, de entrar a ese río que era tocado por un ángel. Y según la tradición, el primero que entraba era sanado. Y llevaba 38 años intentando, hasta que el Señor llegó y le preguntó, ¿por qué no entras al río? Y dijo, Señor, no hay quien me lleve. Y cuando logro llegar, que él se arrastraba, otros ya habían entrado y habían sido sanados antes de él. ¿Qué habrá pensado ese paralítico al enterarse que Jesús había muerto de la manera más humillante? En la crucifixión es lo que en nuestros tiempos, que bueno, ya está prohibida la silla eléctrica, era la pena mayor. La crucifixión en ese tiempo era la pena mayor. Aparte que los crucificaban completamente desnudos, era una humillación a aquellas personas que pasaban por ese martirio. Número 4, la mujer samaritana que se volvió evangelista cuando estaba en el pozo y se encontró con el Señor, y el Señor le habló que había tenido a 4, a 5 maridos, pero ninguno de ellos era su marido formal. Y ella le preguntó, ¿acaso eres profeta? Y él le reveló que era el Mesías. Ella se arrepintió y dio testimonio de que había conocido al Mesías. ¿Qué habrá pensado ella?
Asimismo, el leproso. Ese leproso único que regresó de entre los 10 a darle gracias al Señor. El gadareno que rompía las cadenas a causa de que tenía legiones de demonios adentro de él, pero que cuando fue limpiado, le pidió al Señor que le permitiera seguir. Y él le dijo, no, es necesario que te quedes y des testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Y uno de los milagros más conmovedores, el de la viuda de Naín, mientras el Señor se dirigía a seguir su ministerio, se encontraba con una viuda que había fallecido su esposo y ahora llevaba en el féretro a su único hijo. Se menciona en la historia que esa casa era conocida como la casa de la tragedia, pero después de haberse encontrado con Cristo, esa casa era conocida como la casa del milagro, porque le dijo, mujer, no llores más, aquí está tu hijo, y su hijo resucitó. Y multitud de personas que recibieron un milagro y sanidad del Señor, ¿qué habrán pensado cuando se enteraron de ese espectáculo en el cual hubo tinieblas durante 3 horas, tembló, se rasgó el velo, pero que ciertamente el Señor había sido crucificado? Mientras en la tierra había tristeza y desconcierto, en el mundo espiritual pasaba algo que se reveló por medio de los apóstoles, pero muchos años después, y que la Escritura lo dice. Y para explicar esto hay una profunda relación entre Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Efesios 4, 8 menciona, por lo cual dice, subiendo a lo alto, habla de Jesús, en su resurrección, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. Menciona, aquella persona, aquel que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Recordarán que cuando los fariseos, los religiosos de ese tiempo se acercaban a Jesús, le decía, si en verdaderamente eres el Mesías, muéstranos una señal. Él mencionó, la única señal que les mostraré es la del profeta Jonás, que así como estuvo 3 días, 3 noches en lo profundo de la tierra, así estará el Hijo del Hombre. Está hablando de su sepultura, pero más que nada sobre su alma. El Señor bajó a lo más profundo de la tierra. Menciona en el Antiguo Testamento que a lo que hoy se le conoce como infierno, en ese tiempo se le llamaba Seol. Ese lugar estaba dividido y era como, para explicarlo de una manera más sencilla, la ciudad de los muertos. Ese Seol, o bien ciudad de los muertos, estaba dividida entre aquellas personas que estaban condenadas y estaban en sufrimiento y aquellos que habían sido justos. Pero recordarán ustedes que hablamos ayer sobre que los sacrificios no podían quitar los pecados de la humanidad, solamente los cubrían. Por lo tanto, ellos no podían subir al cielo, al paraíso, que se encuentra en el tercer cielo. La Biblia habla de 3 cielos. Por lo tanto, estas personas estaban en una colina en donde no tenían ningún tipo de sufrimiento, era el paraíso temporal. Se le conocía como el seno de Abraham y el Señor bajó. Tanto los que estaban en el seno de Abraham veían a los perdidos, como los que estaban en perdición veían a los que se encontraban en el seno de Abraham, que era el paraíso temporal. Y menciona primero de Pedro, capítulo 3, 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue, y note bien, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Le predicó a aquellos espíritus encarcelados desde el tiempo de Noé hasta la crucifixión. Fue y se les apareció. Mientras los días que él estuvo muerto, esos 3 días, que no tenemos relación, no sabemos cuánto tiempo pasa en el mundo espiritual. Aquí sabemos que son 3 días, pero no sabemos cuánto tiempo pasa allá, si es más tiempo, si es menos tiempo.
el Espíritu del Señor bajó al Seol, a la ciudad de los muertos, y lo vieron tanto los salvos en el paraíso como los condenados en el lugar del martirio. Esto lo explica el Evangelio según San Lucas, lo explica en la historia de Lázaro y el rico, que está en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, en donde habla de una persona muy pobre llamada Lázaro, que él deseaba comer aunque sean las migajas de aquel personaje rico. Por las vestiduras que los describe en ese tiempo, se refiere a una persona que pudo haber sido servidora del templo en el tiempo antiguo. Pudo haber sido una persona religiosa que simplemente tenía el cargo eclesiástico, como muchas veces pasa, pero estaba su corazón totalmente destituido de la presencia del Señor, puesto que no hizo de misericordia con Lázaro. Murieron los dos y al mismo tiempo dice la Escritura que los ángeles tomaron el alma de Lázaro y lo llevaron al paraíso. ¿Cuál es el paraíso? ¿Cuál era el paraíso en ese tiempo? El seno de Abraham, que estaba en el centro de la tierra. Pero también el alma del rico fue llevada a su lugar de destino. Y menciona esta historia que cuando el alma del rico estaba con sed, estaba en tormento, alzó su rostro y miró a Abraham. Abraham, el padre de la fe, el de Génesis, uno de los patriarcas de quien viene la descendencia de Israel, de los hebreos. Y le dijo, Padre Abraham, te ruego que mandes a Lázaro para que, aunque sea, moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua y me dé descanso de esta llama que atormenta mi alma. Y Abraham le dijo, hijo, tú cuando estuviste en la tierra, cuando estuviste en vida, tuviste de todos los placeres. Y Lázaro no tuvo más que males. Ahora Lázaro aquí es consolado y tú eres castigado. Él le mencionó, Padre, entonces te ruego que lo mandes a que le dé testimonio a mis hermanos, porque tengo 5, para que ellos, cuando mueran, no vengan al lugar de suplicio en el cual yo me encuentro. Y Abraham le dijo que si él mandaba a Lázaro, no le creerían, puesto que si aún se levantara alguien de los muertos, no le creerían. Y ahí está haciendo referencia a Jesús, que se levantó de los muertos. Y esto nos muestra que el mundo de los muertos no tiene relación con el mundo de los vivos. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque 2 Corintios, capítulo 12, menciona el apóstol Pablo que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces las personas que invocan muertos, que consultan los medium, ciertamente pueden estar consultando a alguien, pero pudiera ser, o más bien, la Biblia nos menciona que el alma que habla, o el espíritu que habla a través de ese medium, no es el alma del muerto, sino que son espíritus engañadores, demonios, que para engañar a las personas. Pero sin desviarnos de ese tema, aquí nos muestra de la división que existía entre el seno de Abraham, el paraíso temporal, y los perdidos. Menciona Hebreos capítulo 9, versículo 16, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Dijo el apóstol Pedro que el Señor Jesucristo le predicó a esos espíritus encarcelados. Les dio testimonio de que era verdad, que estaban las profecías de que Él regresaría y de que Él daría esa salvación y esa limpieza de la mancha humana, esa limpieza de pecados desde que vino desde Adán. Ahora bien, la sangre de Cristo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Desde el momento que Él derramó su sangre, el pecado al mundo entero fue quitado. Ya no más sacrificios de corderos inocentes. Fue el Cordero de Dios. Dando lugar a la oportunidad de cualquier persona de que al tener un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento inspirado por el Espíritu Santo, pueda alcanzar perdón y limpieza de sus pecados por fe en el sacrificio de Cristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4 que tomó cautiva a la cautividad. ¿Quiénes eran ellos que estaban cautivos? Los justos del Antiguo Testamento.
Abraham, David y muchos otros que fueron justos en el Antiguo Testamento, e incluso Lázaro, pero que no podían subir al paraíso, al tercer cielo. Pero cuando Cristo falleció, cuando Cristo murió, Él fue, se presentó a aquellos condenados y se presentó a aquellos salvos, los tomó y los llevó a presentarlos con el Padre. Tenemos que en Juan capítulo 20, versículo 19, cuando Él se presenta, Jesús, en esos tiempos, esto es algo muy interesante, en esos tiempos, la mujer no era válido su testimonio en la cultura del Imperio Romano, en la cultura de esos tiempos. Pero el Señor Jesucristo, desde el Génesis, Dios tuvo el propósito de que el hombre y la mujer fuésemos iguales y tengamos una plena igualdad. Ni el hombre es mayor, ni la mujer es mayor, somos iguales. Y el Señor le da ese lugar porque las primeras que dieron testimonio de la resurrección de Cristo fueron las mujeres. El Señor les da ese valor intrínseco a las mujeres que dieran testimonio de su resurrección, a pesar de que en la cultura no eran tomadas en cuenta para ser testigos. El Señor les da ese valor de que sean las testigos de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué pasó cuando Él se presentó? Ustedes recuerdan que ahorita que leímos, los sepulcros fueron abiertos y muchos santos, muchas personas consideradas justas, salieron de esos sepulcros y dieron testimonio. Usted recordará en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, un fariseo, un doctor de la ley de Moisés, llamado Nicodemo, menciona la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, dijo el apóstol Pablo, en el versículo 6, que cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció también a 500 personas y menciona en la historia judía que esas 500 personas a la vez escribieron sus testimonios en papiros. Uno de esos testimonios se habla, este no está en el canon de las escrituras, pero está considerado como válido, el testimonio de Nicodemo. Y menciona a Nicodemo respecto a lo que mencionaron, a lo que anunciaron, es aquellas personas que habían resucitado, mencionan que cuando el Señor se presentó en la ciudad de los muertos, Adán vio a su Salvador. Aquella persona, el primer ser humano, vio a su Salvador. Vio a la esperanza, aquel que cuando cayó, escuchó la voz de Dios, que Él se acercaba y el Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Y le dijo, tuve miedo, escuché tu voz y me escondí. Cuando da el ejemplo de que cuando nosotros, por causa de nuestros pecados, nos escondemos de Dios, pero Dios está buscando al humano, está buscando al ser humano, sin importar el pecado que haya cometido, porque Él ha regalado esa salvación, ese perdón de pecados. Adán vio a su Salvador. Eva vio a su descanso. Abel vio a su justicia. Y así todos los justos del Antiguo Testamento vieron al Salvador, tocaron al Salvador. Ese lugar de tinieblas se iluminó con la luz de Cristo y dieron testimonio de que estuvieron escuchando al Salvador. Así como Él había predicado en la tierra a multitudes, ahora le estaba predicando a multitudes de almas que estaban en el paraíso y a la vez a multitudes de almas que estaban en condenación, dando testimonio que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el verdadero Salvador, que Él es el eterno, que Él dio su vida para el perdón de todo aquel que quiera recibirle como Señor y aceptar esa sangre para el perdón de sus pecados. Menciona que la propia muerte clamaba porque no podía retener al Señor en ese lugar cuando Él se estaba acercando a salir de la muerte para entrar nuevamente a la resurrección. Quizás en ese momento la muerte intentó retenerlo, pero no pudo. Probablemente mientras el Señor predicaba a los espíritus encarcelados, todo el infierno reclamaba la muerte por la presencia de Cristo en el Seol. Y esto es porque ni aún los demonios sabían lo que Él iba a hacer.
Porque en Primera de Corintios, capítulo 2, del 7 al 8, dice, más hablamos de sabiduría de Dios, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Jesús dijo en Juan 10:18, nadie quita mi vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad y tengo la potestad para darla y volverla a tomar. Mientras todo esto, todas estas cosas asombrosas pasaban en el mundo espiritual, en la tierra, ahora había un dilema pasados estos 3 días. Y ese dilema era, ¿dónde está el cuerpo? Menciona que los apóstoles no le creían a aquellas mujeres que dieron testimonio de que Cristo había resucitado y que pensaban que el cuerpo de Cristo había sido robado. Inclusive aquellas mujeres le dijeron, ¿dónde está el cuerpo del Señor? Cuando el Señor se les apareció y pensaban que era otra persona que había cambiado el cuerpo. Los soldados decían que mientras habían dormido, les habían robado los discípulos el cuerpo, pero es un argumento sumamente absurdo, porque si estaban dormidos, ¿cómo sabían ellos entonces que los discípulos habían robado el cuerpo? Menciona la escritura en los últimos capítulos del Evangelio de Mateo que los fariseos sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero aquí hay algo importante. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, muchas veces les refirió a sus discípulos que era necesario que Él pasara por la cruz, era necesario que Él pasara por el juicio de la humanidad, pero que al tercer día resucitaría. En repetidas ocasiones se los dijo. Pero cuando esto aconteció, ninguno de ellos se acordaba. Cuando el Señor se les manifestó, les dijo paz a ustedes, pero después les reprochó su falta de fe. Y esto nos da una enseñanza que cuando el Señor nos da cosas importantes, nos muestra promesas importantes a la luz de la Escritura, cuando viene el estrés, cuando viene la agonía de los problemas, nos olvidamos de las promesas del Señor a nuestra vida. Así como le pasó a los discípulos, se olvidaron de esas promesas que Él había dado a sus vidas. Hermanos míos, cuando vengan los problemas, que seguramente vendrán en estos días a causa de las plagas que están aconteciendo, o cuando termine este problema de las plagas, del coronavirus, de otros problemas más, y el estrés venga a nuestra vida, quizás venga agonía por los problemas, no nos olvidemos de las promesas del Señor, porque esas promesas son fieles y son verdaderas. Tenemos muchas promesas en la Biblia que son para usted y son para mí, si las creemos, porque están en la voluntad del Padre. Y esas promesas son que tendremos paz, que tendremos fortaleza, que Dios nos proveerá, Dios será nuestro proveedor. Creamos en esa provisión, creamos en que Dios está con usted y está conmigo y está con todo aquel que haya decidido buscarle. La puerta está abierta. Él dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Recuerde que en esa cultura el cenar juntos es estrechar lazos más que una amistad intrínseca, sino lazos familiares. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor y nuestro Señor. Les invito a que cierren sus ojos y hagamos esta oración y que Dios bendiga sus almas. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Dios Santo, que bendigas grandemente la vida de cada persona que está escuchando este mensaje y la vida de cada persona que escuchará también este mensaje. Padre, te ruego que sin importar los momentos de aflicción que llegan a nuestra vida, que no nos olvidemos de tus promesas. No nos olvidemos de tu gran amor. No nos olvidemos, Señor, que tú eres un Padre dadivoso. Eres un Padre, Señor, que se preocupa por sus hijos y que hemos sido llamados a ser hijos tuyos, bendito Dios. Padre eterno, creemos que tú eres el proveedor. Señor, bendice la vida, la familia